OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. El rey de la cocina, Shokugeki no Soma Cap 18. Reencuentro. Espero disfrute del plato. En esta ocasión tenemos un delicioso costolete preparado por nuestro chef. Por favor pruébelo y dígame qué tal le pareció. Dante estaba sonriendo alegremente mientras servía un plato enfrente de Aki, pero sus ojos estaban lejos de ser normales, de hecho habían perdido toda luz y parecía que Dante estaba en modo automático mientras hablaba. Está totalmente muerto. Todo el resto de invitados tenía el mismo pensamiento mientras veían a Dante volver a la cocina para preparar otro plato. Eso sería normal, de no ser porque era el 5 plato que preparaba consecutivamente. Ustedes, Aki tenía una mirada oscura en su rostro, su voz fría hizo que todos los invitados se tensaran al notar a la joven Ohou celosa. Aunque frente a Dante, Aki solía comportarte como una persona alegre, frente a personas desconocidas solía ser bastante cruel. Si los 3 alumnos de Totsuki y el jefe del RS del Don miraron a Aki como si fuese un jefe regañando a sus empleados, de hecho todos tenían miedo de ganarse el odio de la cruel mujer que castigó a Dante hasta destrozar sus ganas de cocinar. Todavía no nos hemos presentado, soy Adagaki Aki, y ella es Koiwa y Yoshino. ¿Se podría decir que somos las novias de ese tipo ustedes? Aki se relajó bastante al sentir la mirada preocupada de Yoshino. La joven sirvienta miró a los 3 alumnos y sintió que eran bastante cercanos a Dante y ella quería que Dante terminara de ser libre, aunque faltaba bastante para que se desligara de su pasado. Vaya, menos mal son conocidos. Esto ya era tenso. Soy Yukiira Soma, ella es Tadokoro Megumi, Mito Ikumi y él. Por suerte para aligerar el ambiente, estaba Yukiira quien nunca era capaz de captar correctamente la situación y él tomó la decisión de presentar a todos sus compañeros. Oye, yo también tengo un nombre. El último tipo, cuyo nombre no sabía Yukiira, se levantó de su asiento intentando replicar a Yukiira, pero entonces la mirada de Aki se clavó en el pobre tipo que apenas si pudo soportar la presión. Silencio, entiendo. Entonces ¿qué tipo de relación tienen con Dante? ¿Qué tanto saben? Aki cerró los ojos mientras miraba a los alumnos de Totsuki. A pesar de haberse relajado bastante por Yoshino, aún así Aki tenía que averiguar qué tan buenos amigos eran los 3 estudiantes para evitar que Dante terminara en una situación problemática. Tal vez podía ser exagerado o incluso quedar como una cruel mujer, pero Aki sabía bien lo que deseaba Dante y ella estaba dispuesta a ayudarlo para cumplir su sueño, incluso si tenía que hacer el trabajo de eliminar a posibles personas que quisiera aprovecharse de Dante por su talento. Lo acabo de conocer. Ikumi fue la primera en responder, su mirada totalmente desinteresada y que parecía no saber qué estaba pasando, hicieron que Aki se relajara más con Ikumi porque aparentemente no sabía nada aún de Dante. Es mi rival. Yukiira tenía una mirada emocionada mientras miraba a Dante, además de su sonrisa peculiar. Aki tenía el presentimiento de que ese tipo eran problemas escritos en mayúscula pero que al final no sería un peligro para el futuro de Dante. Lo seguí para comer carne. 5 El jefe del RS del Don no parecía tampoco saber nada, de hecho parecía el más incómodo con toda la situación y parecía querer huir rápido. Dante-san. Megumi inclinó levemente la cabeza e inconscientemente llamó a Dante por su nombre. Eso no escapó de los oídos de Aki, quien volvió a tener su fría mirada. De hecho Dante pedía muy pocas veces que lo llamaran por su nombre, así que eso aumentó los celos de la Ohou. Así que Dante-san, Yoshino, dile a Dante que prepare 3 platos más. Aki parecía tener un aura cruel a su alrededor. 3 platos más para preparar era quebrar totalmente a Dante y condenarlo al sufrimiento eterno. Los estudiantes de Totsuki se alejaron poco a poco de Aki, esperando no estar en su mira.
Yoshino miró a Dante y lo escucho delirando de locura mientras preparaba la carne. Ella volteó a ver a Aki pero con una mirada que provocaba sentimientos de remordimiento en cualquiera que la viera. Esa era la mejor arma de la sirvienta y la uso para poder salvar a Dante. Está bien, 2 más, pero lo hago por ti. Aquí termino cediendo bajo la presión de la mirada de Yoshino. La sirvienta no demoró en sonreír e ir en dirección a Dante para darle la noticia y solo segundos después empezaron a sonar gritos de agonía y maldiciones. Por favor, no le presten atención a todos esos gritos, solo una pequeña sugerencia, no revelen algo de más sobre Dante. Lo último que necesito es tener que cuidarlo más de lo que ya hago. Aquí regresó a su actitud orgullosa mientras miraba a los 4 invitados e intentaba presionarlos para evitar que algún tipo de información con respecto a Dante, aunque parecía que los 2 únicos que sabían sobre su talento no les importaba, pero para Aki era mejor estar preparada. ¿Cuidarlo? ¿De qué? Megumi estaba bastante confundida sobre lo que estaba pasando. De hecho Dante era bastante amable con ella, por eso Megumi deseaba poder ayudarlo alguna vez, pero su carácter se rompió inmediatamente bajo la mirada de Aki. ¿Tienes tanto interés? Pero si te lo digo, nunca podrás abandonar esta casa. Y ante la respuesta de Aki, Megumi empezó a temblar. Pero por alguna razón Aki disfrutó del sentimiento que daba la joven estudiante, en cierta manera le recordaba a Yoshino, solo que era más temerosa. Solo digamos que Dante es bastante preciado y algunas malas decisiones podrían alterar su vida tranquila, es lo último que necesito. Aki dejó de molestar a Megumi y se concentró en los otros 2, pero Yukiera dejó de prestarle atención y solo estaba mirando el aire. Esto es absurdo, apenas si lo conozco, no sé por qué tengo que escuchar todo esto. Ikumi fue la única que respondió a Aki, a pesar de su temperamento levemente deprimido al inicio. Ikumi terminó estallando y respondió a la joven Ohou. Pero llegaste aquí, ¿no? Este tipo sigue siendo tan, suspirar, pero puedo verlo en tus ojos, ¿no estuviste totalmente en contra sobre venir aquí? Aki miró a Ikumi por algunos minutos, hasta darse cuenta que posiblemente era culpa de Dante que esa chica estuviese presente. De hecho, estaba segura que Dante en el futuro estaría, suspirar. ¿Cuál es tu punto? Ikumi no huyó esta vez de la mirada de Aki, sino que entró en un modo agresivo, pero que estaba lejos de poder intimidar a Aki. De hecho, fue Ikumi quien estaba levemente asustada porque la postura de Aki y sus palabras le recordaban a la misma Erina. Ninguno, es solo que, es mejor prepararse para el futuro, ¿no? Es mejor que tengas algunas cosas claras antes de que te unas formalmente. ¿Unirme? Lo entenderás después. Aki tenía una mirada orgullosa mientras respondía a Ikumi, de hecho ella seguía sentada en su asiento sin moverse pero Ikumi ya estaba de pie y exaltada. TSK, me voy ahora. Al final Ikumi terminó cediendo bajo la presión de Aki, ella aprovechó que estaba de pie y se fue del lugar mientras miraba de reojo a Dante que seguía cocinando como una máquina. Espera Mikumi, yo también me voy yendo. Yukiera también notó la hora y se fue junto a Ikumi. El tipo salió corriendo rápidamente del lugar mientras gritaba sobre shokugekis y clases aburridas. Gracias por todo. Megumi también iba a seguir a Yukiera, ella se agachó frente a Aki y luego salió corriendo detrás de su compañero de residencia. Suerte joven. El último en salir fue el jefe del RS del Don, pero su mirada estaba llena de lástima mientras miraba al joven Dante como si fuese un condenado. Ya se fueron todos. Es una lástima, iba a empezar a cocinar algo más refinado, es una lástima. Aki-chan, ¿desde cuándo estás aquí? Después de que todos se habían ido, Dante salió de la cocina como si hubiese revivido, su mirada estaba normal y de hecho Dante se había desabrochado algunos botones de su camisa mientras caminaba en dirección al lugar donde estaba Aki y se sorprendió al encontrarla ahí sentada. ¿Eres idiota o te golpeaste mientras cocinabas? Aki miró a Dante como un idiota, su actitud orgullosa no terminaba de desaparecer porque creía que Dante seguía siendo el mismo zombi sin vida. Aki-sama, la carne se agotó. Detrás de Dante salió Yoshino, quien solo tenía una mirada temerosa de que sucediera algo malo ahora de que Dante había regresado totalmente y Aki intentara presionarlo. Ya veo, eso explica todo. Dante, ¿no has cambiado tu actitud con las mujeres? Pero Aki decidió tentar su suerte, aún manteniendo su actitud orgullosa enfrentó a Dante, esperando que este tipo no la avergüence como las veces anteriores. ¿Es necesario? Rico siempre dijo que tenía que comportarme frente a los comensales. Por cierto, ¿tienen hambre? Debe haber pasado bastante tiempo desde que comieron algo que prepare y sinceramente, la comida de esa vieja no puede igualar la mía. Dante decidió dejar pasar algunas de las frases de Aki, de hecho el joven estaba riéndose levemente mientras esperaba a que la fachada de Ohou se desmoronara.
Tienes razón, pero Aki no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer, ella siguió con su actitud y Dante llegó a un punto donde le fue un poco difícil reprimirse para burlarse de Lao Hou, a pesar de que Yoshino intentaba detenerlo. ¿Oh? ¿Acaso Aki-sama me extrañó todo este tiempo? No te preocupes, les voy a preparar algo de comida china que acabo de aprender, espérenlo con ansias. Dante caminó hacia Lao Hou, mientras la toma de la barbilla y la obligaba a que lo mirara, hasta que finalmente Aki terminó desmoronándose y sonrojada se apartó de Dante. Ese tono es tan irritante como siempre, Yoshino, ¿qué tan buena debe ser su cocina para que se ponga tan molestoso? Creo que fue mala idea dejarlo venir aquí. Sonrojada miró la espalda de Dante que caminaba en dirección a la cocina, aunque por dentro, Lao Hou estaba feliz de notar a Dante cambiara para mejor. Está feliz, bastante, y tiene amigos. Yoshino tenía una sonrisa feliz mientras miraba a Aki, ella estaba realmente contenta sabiendo que ahora Dante podía tener más personas cerca de él y que parecía estar queriendo dejar las sombras de su pasado. Supongo que tienes razón, nunca antes tuvo amigos, aparte de nosotras. Aki tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba a Yoshino, pero la sirvienta no entendía por qué lo hacía, aún así ella solo le siguió el juego a Aki hasta que sintió una mano golpeando suavemente su cabeza y volteando se encontró con la cara de Dante que la hizo sonrojarse. A sentir. Ya veo, Yoshino-chan es tan buena como siempre, tu corazón debe ser de un ángel, eres tan pura. Mi cerebro estuvo engañándome todo este tiempo, haciéndome creer que mi Yoshino-chan era quien me torturaba. Dante había regresado para preguntar qué debería cocinar, pero terminó escuchando la conversación de Yoshino y Aki, pero Aki notó su presencia, aún así ella aprovechó el momento para avergonzar a su pequeña sirvienta. Yoshino-chan, Yoshino-chan, responde, por favor. ¿Estás diciendo que hasta ahora no has asistido a ninguna de tus clases? Aki dejó de comer por un instante mientras miraba a Dante como un idiota, pero este ni siquiera se sorprendió por eso, sino que seguía anotando algunas cosas en su cuaderno, pero con cuidado de que Aki no encontrar las fotos dentro del cuaderno. Correcto, los caminos son demasiado confusos para llegar a mis clases, estoy seguro que no soy el único que no ha ido a clases, pero pensándolo bien tiene sentido, es una forma de elegir a los graduados y expulsar alumnos. Dante tenía una mirada orgullosa tras descubrir uno de los planes de expulsión de la escuela, pero incluso Yoshino tuvo pena ajena del pobre chef que estaba tan alegre de poder deducir algo por su cuenta. No, eso no tiene nada que ver, tú siempre has tenido un pésimo de orientación. ¿Cómo esa vez que te perdiste comprando los ingredientes y estuviste llora? Aki estaba intentando contener su sonrisa mientras recordaba a un joven Dante que encontraron una vez con lágrimas en los ojos por haber llegado a una calle desconocida solo para comprar algunos nuevos ingredientes, pero ese recuerdo fue interrumpido cuando Dante intentó rescatar su imagen. ¿Es suficiente de verdad? ¿Vas a sacar ese tema a flote? Pues si quieres ir por ese lado, tú te perdiste por unas calles desconocidas y llegaste al restaurante todo porque estabas enojada. ¿Cómo lo sabes? Yoshino. Aki estaba sorprendida mientras enfrentaba a Dante, pero también notó a Yoshino quien parecía estar encogiendo rápidamente y queriendo alejarse de la guerra. Así es, Yoshino-chan me lo contó, la primera vez que nos conocimos, estabas a punto de desmayarte por no tener que comer y todo fue porque tú la guiaste para que se pierdan. Dante arrastró a Yoshino a su lado mientras la abrazaba, haciendo que se sonroje hasta tirar humo. Pero Aki no tenía tiempo para preocuparse por eso, ella empezó a calmarse rápidamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Fue entonces que hizo el clásico gesto de una ohou y agitó su cabello mientras ponía una mirada desinteresada. Aki-chan, tu imagen de ohou orgullosa no funciona conmigo, ya sé todo sobre tus reacciones, cómo ocultas tus manos detrás de la espalda cuando estar avergonzada. Basta. Solo esas palabras de Dante destruyeron toda la imagen de Aki, y ella volvió a avergonzarse mientras esperaba poder ocultarse en algún lado. No importa cuánto lo intentara, Aki siempre terminaba siendo derrotada por Dante. Me detendré por ahora, pero no esperes que suceda otra vez. Por cierto, ¿qué tal les va en la escuela? ¿No ha sucedido ningún incidente? Dante aún tenía a Yoshino en sus brazos mientras jugaba con el cabello de ella luego de que acabara de comer, a diferencia de Aki quien comía mucho más que una persona normal, pero él estaba esperando que Aki no hubiera ocasionado nuevos problemas en su escuela. Después de todo era difícil regular la personalidad cruel de una ohou cuando la molestabas. Todo normal por ahora, no tienes que preocuparte por nada, concéntrate en tus propias clases o mejor dicho en llegar a ellas. Aki le restó importancia al asunto y siguió disfrutando de los platos de Dante, ella podía ver el esfuerzo que había puesto Dante en cada uno de sus platos de cocina china.
Ha habido varios tipos que han intentado acercarse a Aki-sama, pero han sido rechazados, pero la reputación de Aki-sama se ha visto manchada. Yoshino fue la que terminó vendiendo a su señorita, mientras revelaba los problemas que afrontaba Aki por tener cada vez una peor reputación solo por rechazar a varios tipos que intentaban acercársele. Ya veo, supongo que deberé visitarlas para aclarar algunas cosas con esos tipos. Dante se ajustó sus guantes mientras su mirada prometía dolor a cualquiera que intentara algo extraño con alguna de sus novias. Entonces yo debería hablar con esas dos chicas que trajiste hoy. Aki también devolvió la mirada a Dante, esperando alguna respuesta sobre las dos mujeres que habían estado minutos antes con ella. De hecho, aunque intentara negarlo, Aki sabía que Dante eventualmente terminaría más envuelto en problemas. ¿Y Kumi-chan y Megumi-chan? No es necesario, por ahora me voy a concentrar en la cocina, pero me alegra que seas tan abierta sobre, entendí, no hace falta que me mires así. Dante inclinó su cabeza confundido, él le tenía cierto aprecio a las dos chicas y no iba a negar que eran bastante hermosas, pero por ahora, Dante estaba más enfocado en cumplir su promesa y terminar graduándose de Totsuki, empezando por asistir a clases, lo que ya era un reto bastante grande. Por cierto, me encontré a una chica bastante interesante, no lo malentiendas, es solo que su carácter es un poco similar al tuyo, pero por lo menos tú no eres tan arrogante cuando estás conmigo, aunque también podría haber otro tipo de diferencias. Dante recordó a Erina mientras hablaba con Aki, de hecho empezó a comparar el movimiento que hacían con su cabello y su forma de pararse como arrogantes frente a otros, pero mientras superponía las imágenes, Dante notó que había dos grandes diferencias entre Aki y Erina. ¿Tengo que tomar eso como un cumplido? Espera, ¿dónde estás mirando? Aki estaba enojada por la que lo compararan con otra mujer, pero su enojo se disparó varios niveles al notar la vista de Dante sobre sus pechos y la chica estaba a punto de atacar a Dante. Obviamente tienen muchas diferencias. Dante asintió como si las diferencias fueran algo que cualquier podía notar, pero él no podía negar que parte del encanto de Aki era su cuerpo, pero ese pensamiento no le llegó a la joven Ohou, quien lo tomó como una declaración de guerra. Maldito. Supongo que fue porque no tiene una Yoshino-chan, su ayudante es más del tipo diligente, Yoshino-chan es más como tierno animal que calma el corazón de cualquiera. Dante empezó a jugar con la chica en sus brazos, sin prestarle atención a Aki temiendo por su vida, de hecho, incluso él no podía contra Aki totalmente enojada. Tonto. ¿O es esta la faceta tsundere de las Ohous? Tengo que grabarlo para conservarlo como una reliquia. Luego de eso, los tres empezaron a conversar sobre diferentes temas, pero al final el tiempo acabó y era tiempo de que Aki y Yoshino regresaran. Ya es tarde, supongo que va siendo tiempo de que vuelvas. Dante estaba parado en la puerta mirando el carro que vino a recoger a Aki y Yoshino. Dante tenía una mirada levemente triste mientras veía a las dos chicas irse, pero y ambas parecían notarlo, así que asintieron entre ellas. Sigue esforzándote. Aki volteó a ver a Dante, con un sonrojo en su rostro. Intentó apoyar a Dante lo más que pudo, pero era obvio que la vergüenza la restringía de seguir como quería. No hace falta que lo digas, Aki-chan, cuando termine de aprender todo lo que pueda, voy a regresar. Dante sonrió levemente cuando se despidió de Aki, pero luego recibió una tacleada de Yoshino para ser abrazado. Cuídate. Tú también cuídate, Yoshino-chan. Al final Dante vio cómo se marchaban las dos chicas, esperando por otro reencuentro, pero por alguna razón, sentía que ese no iba a ser el único reencuentro memorable que iba a tener. Dante-san. ¿Qué haces aquí? Al día siguiente, frente al dormitorio Estrella Polar, Ryoko estaba saliendo para irse a sus clases y en la entrada del dormitorio se encontró a un deprimido Dante, quien estaba tirado en las calles como un animal abandonado. La verdad, a mí también me gustaría saberlo, según el mapa debería estar en el salón para mi clase de hoy. Dante levantó la vista para mirar a Ryoko, pero la chica se agachó al lado de Dante, creyendo que había algo mal con Dante y necesitaba ayuda. De hecho, ella misma estaba dispuesta a ayudarlo en lo que fuese posible, pero esperar que alguien no pudiera llegar a su salón de clases fue la primera vez que oyó algo tan inusual. ¿Qué? Déjame revisar el mapa. ¿Cómo convertiste tu mapa en esto? Lo que estaba sosteniendo Ryoko no era un mapa, más parecía un acertijo para hacer que alguien terminara dando vueltas sin sentido por toda su vida. Solo estuve siguiendo el camino y en cierto punto se convirtió en esto. Suspirar, sin duda los métodos de elección de esta academia son demasiado crueles. Dante se levantó del piso y asintió con los ojos cerrados, cada vez más seguro que el no poder llegar al salón de clases era un método de eliminación de Totsuki. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué clases tienes hoy?
Tal vez pueda acompañarte para llegues a tiempo. Ryoko estuvo mirando a Dante, y fue fácil ver que nunca pero nunca Dante había asistido a clases e incluso se atrevería a decir que Dante estaba a punto de ser expulsado de ser faltando. Creo que era introducción a la cocina japonesa. Dante sacó otro documento donde estaba una lista de clases a las que tenía que asistir, pero simplemente nombró la clase como algo fácil de lograr. El problema no era la cocina japonesa, sino llegar a tiempo a sus clases. Espero, yo tengo esa clase, y hasta ahora solo ha habido un alumno que ha faltado a todas las clases y estaba en riesgo de que lo expulsaran de la academia. Ese debería ser yo. Ryoko estaba con los ojos abiertos mientras miraba a Dante, el tipo parecía orgulloso de ser fácilmente reconocido, pero la chica solo sacudió la cabeza y empezó a arrastrarlo en una dirección. No deberías estar orgulloso de eso, por ahora, sígueme. Gracias Ryoko-chan, eres como un ángel, un hermoso ángel. Dante estuvo sonriendo mientras acompañaba a la hermosa estudiante. Cuando Ryoko volteó a enfrentar al joven chef, sus ojos se encontraron y ella sonrojada empezó a caminar más rápido. ¿De verdad no va a aparecer ni una sola vez? ¿Debería ir a buscarlo? No puedo aparecer sin más, pero, he estado viniendo a clases solo porque esperaba que Dante-kun llegara, pero hasta ahora no ha aparecido ni una sola vez en una clase de aspecto japonés tradicional. Estaba una albina de ojos rojos que gritaba furiosamente. Alice estaba bastante confundida sobre qué decisión debería tomar ahora que Dante seguía faltando a clases. De hecho, ella podría haber faltado a varias clases, pero ella venía con la esperanza de encontrarse con Dante. Ojo, las clases ya van a comenzar, y todos nos están viendo raro. Kurokiba estaba cargando un recipiente lleno de hielo y con algunos pescados dentro, pero la mirada de todos los alumnos lo hacía sentir incómodo, así que intentó tranquilizar a Alice. Kurokiba, tú, corre, busca a Dante-kun ahora, no es como si tus notas fuesen a afectar tu desempeño. Alice cogió a Kurokiba de los hombros mientras lo agitaba furiosamente para obligarlo a cumplir su orden. ¿Por qué no va usted, Ojo? Kurokiba estaba confundido sobre la solicitud de Alice, pero en ese momento pisadas empezaron a sonar afuera de la clase y Alice terminó irritada porque las pisadas no la dejaban pensar de manera correcta. ¿Mou estás oponiéndote a mis decisiones? ¿Quién corre por los pasillos de forma tan ruidosa? Alice llegó al final a su límite y caminó hacia la única puerta de la clase, para encarar al tipo que hacía tanto ruido en un salón de clases, obviando que ella misma había hecho más ruido antes. Wow, sin duda las instalaciones de Totsuki son de primer nivel, no me había fijado hasta ahora. Dante estaba asombrado por las hermosas vistas de lo que se asemejaba a una casa tradicional japonesa, con lagos artificiales llenos de peces y las puertas deslizables. Como esperarías de la mejor academia culinaria de todo el mundo, si obtienes graduarte de Totsuki, tu futuro como chef está garantizado. Ryoko tenía una mirada alegre de poder ver a un Dante un poco infantil mirando los alrededores, de hecho era algo bastante agradable de ver, tal vez un poco adictivo. Lo tengo, pero para ser un salón de clases parecer ser bastante ruidoso. Dante estaba sentado frente a uno de los lagos mientras miraba a los peces nadar asustados de su presencia, pero varios gritos parecían atravesar todas las paredes para llegar hasta donde estaban ellos. No suele ser así, pero hay una alumna un poco ruidosa con nosotros, siempre viene acompañada del otro tipo y solo aprueba sus exámenes con ayuda de su compañero. Ryoko pareció hablar con leve resentimiento porque recordaba a esa princesa de cabello blanco que solo se sentaba sin hacer nada, mientras su acompañante hacía todo el trabajo y terminaba aprobando, una facilidad que no todos tenían en la academia. Wow, debe ser una muy mala cocinera, ¿eh? ¿Por qué esa voz me pone nostálgico? ¿Dónde la escuché? Dante empezó a caminar en dirección al salón junto a Ryoko, pero mientras más se acercaban, el sonido de la voz se hacía más nítida y el corazón de Dante empezó a latir cada vez más rápido y sus ojos se abrían enormemente, llegando incluso a derramar algunas lágrimas. Oye, Dante-san, no corras en los pasillos. Antes de darse cuenta, Dante estaba corriendo por los pasillos y el reclamo de Ryoko quedó atrás. Dante empezó a acelerar cada vez más y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se acercaba a su salón de clases, pero al mismo tiempo un sentimiento de temor surgió en su corazón, el temor de equivocarse de persona y que solo fuese una broma del destino. Esta voz, estoy seguro, es imposible que la haya olvidado. Finalmente Dante estaba a solo unos pasos de la puerta, pero entonces sus pies se detuvieron, aunque intentó negarlo, el sentimiento de temor había invadido todo su cuerpo, y muy lentamente se acercó a la puerta, puso su mano en la puerta pero su cuerpo no fue capaz de dar el último paso para abrir la puerta.
El tipo que está haciendo tanto ruido, voy a hacer que lo expulsen de la academia por no dejarme concentrarme. La voz ahora sonaba al otro lado de la débil puerta que los separaba, ahora podía reconocerla totalmente. Dante y su sonrisa se hizo más grande cuando abrió de golpe la puerta para encontrarse con ese par de ojos rojos que tanto recordaba, además de esas mejillas haciendo un puchero tan característico de su amiga Alice. Alice también se encontró el mismo cabello rubio desordenado y la mirada afilada que recordaba, de hecho parecía que Dante había cambiado de su actitud desafiante, pero su aspecto aún daba esa vibra de delincuente, pero incluso si Dante no había cambiado nada, un sentimiento de nostalgia invadió todo el tren de pensamiento de Alice. ¿Alice? ¿Dante? El rey de la cocina, Shokugeki no Soma Cap 19. Un nuevo enfrentamiento. Los dos jóvenes se miraron por algunos segundos sin poder decirse algo entre ellos y con el temor de haberse equivocado de persona, mientras el resto del salón estaba en silencio esperando que pasara algo más. Poco a poco se formó una sonrisa en la cara de Dante mientras confirmaba que frente a él estaba su tonta amiga de la infancia y se acercó a ella cada vez más lentamente. Dante no pudo caminar mucho hasta que fue embestido por el abrazo de Alice, que parecía no querer soltarlo. Ya, no seas una llorona, todo está bien, estoy bien y ahora estamos aquí. Dante escuchó algunos sollozos de Alice, así que el joven devolvió el abrazo de Alice y también empezó a acariciar la cabeza de Alice. Después de todo era obvio que ella estaba culpando de por algunas cosas. No es justo, debí quedarme. Entonces, tal vez Alice no podía soportar saber que tantos años, según ella, dejó de lado a su único amigo de la infancia, y el hecho que estuviera siendo consolada ella solo provocaba más dolor en la joven albina. Dante por otro lado tenía una leve sonrisa compleja, no sabía cómo responder en esa clase de situaciones, ya habían pasado varios años desde que sus padres murieron y él nunca culpó a nadie ni tampoco esperaba que algo cambiara porque era imposible, eso lo sabe porque durante los primeros años esperó que fuera así. En la mente de Dante aún está la imagen de un niño rubio corriendo con lágrimas en los ojos. El niño salía corriendo del orfanato hasta el restaurante solo con la esperanza de que nada hubiese pasado, pero la realidad le mostraba que nada iba a cambiar. Son cosas que pasan, ya pude superarlo, no fue fácil pero tuve bastante ayuda. No te culpes por ese tipo de cosas, nadie tuvo la culpa, ni podías saberlo, así que deja de llorar. Dante tenía un tono calmado mientras seguía acariciando a Alice, la imagen mental del niño triste rápidamente cambió por otras del niño rodeado de varias personas que lo acompañaban y del niño volviendo a trabajar como chef, luego por las del niño peleando con una chef. Incluso si era incapaz de olvidar su restaurante, Dante no podía negar que había conocido personas que lo ayudaron a superar parte de su pasado y llegar hasta donde estaba ahora. Pero, Alessandro-san y Akiko-san, la voz quebrada de Alice seguía sonando pero poco a poco parecía estar más calmada aunque el abrazo no parecía estar cerca de acabar. Dante estaba mirando complicado a todos sus compañeros, que también estaban llorando e incluso Ryoko había llegado y tenía una mirada conmovida por el abrazo de los dos jóvenes. La joven están haciéndole señas a Dante para que se concentrará solo en Alice. Nada va a cambiar si sigues esperando que el pasado lo haga, solo debes seguir avanzando, y entonces encontrarás la felicidad eventualmente. Dante volvió al abrazo con Alice, mientras volvía a pensar en todas las personas que conoció y solo entonces se dio cuenta de algo, en su mayoría parecían ser mujeres y era mejor no mencionar eso como todo un caballero y por el bien de su integridad física. Los minutos pasaron y las campanadas de comienzo de clases sonaron, pero el dúo seguía parado en la única entrada de la clase y no parecía que Alice fuera a soltar pronto a Dante. Déjame así un rato más. Alice ya estaba con una ligera sonrisa en su rostro, pero aún así se negaba a soltar a Dante, mientras pensaba que acababa de ganarle a su prima. Parece que no has cambiado, sigues siendo una niña engreída, pero ya van a empezar las clases, sería mejor no estorbar la entrada. Dante intentó soltarse de Alice pero simplemente parecía que los brazos de la mujer habían sido entrenados para asesinar a alguien con su abrazo porque la fuerza solo aumentaba. Por el bien de su orgullo, Dante no admitiría que estaba usando toda su fuerza para intentar liberarse pero que aún así no podía hacerlo. Definitivamente estoy más débil que otros días. Dante dejó caer sus brazos y una vez volvió a intentar liberarse pero no logró nada, ni mover un solo centímetro el brazo de Alice. Solo un rato más.
Suspirar, incluso la maestra de aula está mirándonos. Dante giró su cabeza, rendido de los intentos de soltarse de Alice, ahí miró a su maestra que tenía varios pañuelos mientras lloraba. No te preocupes por mí, esta escena es demasiado conmovedora. La maestra dejó que Alice siguiera abrazando durante algunos minutos más, hasta que finalmente la joven albina está de nuevo en su personalidad alegre. Luego de la conmovedora reunión, Dante estaba sentada junto a Ryoko mientras esperaba que la clase comenzó. Delante de ellos estaba el dúo de Alice y Kurokiwa, pero tanto la albina como el rubio no estaban prestando atención a la clase, solo se miraban entre ellos. Alice tenía una sonrisa burlona que parecía decir que no importaba el tiempo que pasara, nunca Dante podría superarla, y Dante por otro lado tenía una mirada salvaje, que solo mostraba cuando era niño, parecía un guerrero listo para ir con todo su poder y provocar la destrucción de su enemigo. Así que Dante-san tenía algunos conocidos en la escuela, y aún así no podía pedirle ayuda a ella para llegar a clases. Ryoko golpeó suavemente a Dante, ella estaba realmente sorprendida por la buena relación que tenían los dos jóvenes chefs. Dante dejó de mirar a Alice mientras miraba a Ryoko con confusión. Puede ser algo difícil de creer, pero no sabía que Alice estudiaba en Totsukyo. ¿Acaso estás celosa, Ryoko-chan? No te preocupes, para mí todos mis amigos son irreemplazables. Dante se apoyó en su asiento mientras pensaba en la reunión con Erina, ahora estaba casi seguro que tanto Alice como Erina estaban relacionados. Pero luego de eso volteó a mirar a Ryoko mientras se burlaba de ella levemente, pero la palabra amigo solo provocó que tanto Alice y Ryoko casi perdieran el equilibrio al estar sentadas. ¿Qué te hace pensar eso? Pero no deberías estar en el mismo equipo con tu amiga. Ryoko cambió el tema y evitó la mirada de Dante, mientras revisaba todo el equipamiento y lanzó una pregunta al aire, mientras seguía revisando los utensilios. No notó que tanto Alice y Dante ahora parecían ser enemigos listos a luchar a muerte por la supremacía. ¿Y perderme la oportunidad de enfrentarla? Es imposible, después de tantos años vamos a poder medir nuestras habilidades nuevamente. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Dante, ajustándose sus guantes y preparándose para usar todas sus habilidades aprendidas por varios años, pero necesitaba tener unas bajo la manga, así que no sacó su cuaderno aún. Oh. Pobre Dante, ¿crees que aún tienes oportunidad contra mí? Alice estaba estirando sus brazos y dándole la espalda a Dante, provocando que la furia de Dante aumentara aún más, pero Alice ni siquiera le prestó atención y se concentró más en pensar qué plato prepararía. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Sabes el infierno por el que pasé todos estos años? ¿De verdad crees que no mejore mis habilidades? Mírame cuando te hablo, TSK, maldita niña, voy a barrer el piso contigo. Dante empezó a intentar provocar a Alice en un intento por presumir de su nueva formación como chef, pero está lejos de llamar la atención de la joven albina, pero la mente de Dante también estaba procesando qué plato podría cocinar para poder obtener una victoria contra Alice. Por cierto, un gusto, soy Alice Nakiri. Alice volteó a mirar a Ryoko, mientras sus ojos brillaban peligrosamente e intentaba averiguar qué tipo de relación tenía con Dante. Era obvio que eran amigos, pero Alice quería saber más que solo eso. Su mente estaba en cierto modo en proteger a Dante ahora que se habían reencontrado. Un placer, soy Ryoko Sakaki, espera Nakiri. ¿Cómo esos Nakiri? ¿Cómo el director Nakiri? Ryoko se agachó levemente ante Alice, pero mientras su visión estaba con el suelo su mente procesó el apellido de Alice, así que se levantó rápidamente y miró con curiosidad a Alice para encontrarse con la sonrisa de Alice. Deja de ignorarme, Alice, voy a destruirte con mis habilidades. ¿Estás escuchando? ¿Crees tener alguna oportunidad en la cocina japonesa? Esta es mi segunda especialidad, ¿entendiste? Eres más molesta que rico. Dante seguía saltando detrás de Alice, intentando llamar su atención e incluso estaba a solo unos segundos de sacar su cuaderno, pero fue detenido por Kurokiwa, quien se había acercado con unas bebidas tradicionales japonesa y empezó a hablar con Dante para calmarlo. Lentamente ambos jóvenes chefs empezaron a compartir malas experiencias alrededor de la Alice, el abuso y las burlas constantes. Una mirada de compresión y amistad surgió entre ambos tipos mientras se aislaban del resto de la clase. Aplauso. ¿Te refieres a mi abuelo, Sensaemon Nakiri? Sí, es director de la academia. La sonrisa de Alice se hizo más grande mientras miraba a Ryoko sorprenderse aún más, disfrutando de ver la cara de la amiga de Dante, pero salió de su trance cuando escuchó las conversaciones de detrás suyo. Alice volteó para encontrarse a una nueva molestia. Kurokiwa estaba asintiendo cada vez que Dante hablaba y ambos parecían tener un ambiente tranquilo mientras seguían bebiendo en medio de toda la clase.
Ya veo, debes haber tenido tiempos difíciles con Alice, sin duda es una molestia constante, no nos conocemos mucho tiempo, pero siento que hemos sufrido lo mismo. Dante se sirvió otra taza mientras recordaba el pasado, y temblaba ligeramente al recordar todas las veces que cayó en las trampas de Alice y como si fuese el presagio del mal. La cara de Alice apareció entre ambos jóvenes mientras sus ojos se entrecerraban. ¿Qué le estás contando a Dante? Deja de perder el tiempo, Kurokiba, empieza a cocinar, rápido, rápido, o este chef de segunda va a ganarnos. Alice arrastró a Kurokiba lejos de Dante, celosa de que el tiempo que ella estuvo con Ryoko fue utilizado para que esos dos tipos se hicieran amigos. Por eso mismo Alice tenía un puchero mientras llegaba a la cocina de su grupo. ¿A quién llamas chef de segunda? He sido entrenado en cocina japonesa por varios años, si no vas en serio, no te arrepientas después. Alice obviamente a Dante no le gustó el comentario de Alice, tantos años con Rico no podían ser degradados fácilmente, así que el joven intentó atacar a Alice, pero cuando le tocó el hombro para ver el rostro de Alice solo la vio intentando contener su risa. ¿De nuevo intentaste cocinar una receta de algún libro? La última vez que hiciste eso, convertiste tu plato en veneno y lo peor fue que nadie quería comerlo y te lo comiste solo. Alice tenía su mano en su boca mientras seguía aguantando sus ganas de reírse. Para ella Dante tal vez había mejorado en cocinar comida italiana y su nivel apenas y rozaría el nivel promedio de Totsuki, no es que lo estuviera subestimando, ella conocía el talento de Dante pero sin la debida guía, al final Dante no llegaría tan lejos y por eso ella quería ser quien guía al joven chef. Dante por otro lado se sonrojó ligeramente al notar la mirada triste de Kurokiba y Ryoko riéndose de él, un ataque tan directo a su ego era algo que Dante no podía soportar del todo, en especial cuando era sobre su infancia, cuando se comportaba de manera muy distinta. Nadie está preguntando eso ahora y deja de contar cosas del pasado, y para que te enteres, fui acogido como alumno de Riko Ebisawa, ex cuarto asiento de Totsuki. Dante no soportó más la humillación y su afirmación hizo que todos en el salón voltearan a ver al joven chef, mientras esperaban verlo cocinar, pero Dante ahora tenía una sonrisa orgullosa en su rostro mientras miraba a la sorprendida Alice. ¿Cómo llegaste a un lugar así? Alice se acercó cada vez más a Dante, la mente de la joven albina seguía creyendo que Dante no podía haber llegado tan lejos, incluso cuando ella también se esforzó por aprender a cocinar, era imposible que Dante lograra superarla, pero la duda hizo que Alice ahora viera en Dante un posible reto para su nivel culinario. Podemos hablar de eso después, ahora concéntrate en cocinar o perderás, ha pasado mucho tiempo desde nuestro último enfrentamiento. Dante estaba feliz de tener toda la atención de Alice, él había notado que antes Alice no parecía tener demasiado interés en las habilidades culinarias de Dante, ahora que ambos irían con todos, ellos se enfrentarían verdaderamente para saber quién era el mejor de ambos. Supongo que tienes razón, solo no llores al perder. Como siempre Alice miró cada movimiento de Dante, esperando derrotarlo en lo más parecido a un shokugeki, utilizando el mismo ingrediente principal, aunque no tuviese todos sus artefactos de cocina molecular a la mano, ella haría todo para destruir el ego de Dante. De nuevo, nadie está hablando del pasado. Dante estaba mirando algunos ingredientes listo para empezar a cocinar, pero las palabras de Alice hicieron que Dante soltara todos sus ingredientes y los hiciera caer mientras su compostura volvía a romperse. Tampoco resultaba relajante que Alice le estuviera sacando la lengua mientras se burlaba de Dante. Los minutos iban pasando y la profesora tenía una mirada complicada mientras miraba a los dos grupos y además su pizarra, para estar en ese bucle durante toda la clase. Yo agarré primero ese pescado, déjalo. Kurokiba-san. Dante estaba tirando fuertemente de su ingrediente, mientras Kurokiba tiraba para su propio lado pero perdía contra Dante en fuerza, aún así, la sonrisa de Alice a lo lejos solo aumentaba el enojo de Dante. Pero ojo, Kurokiba tembló al imaginar lo que le esperaba si no llevaba el ingrediente que le pidió Alice y el pedido era claro, el pescado que eligiera Dante, no importaba si la calidad era mala, tenía que quitárselo. Dile a Alice que vaya a traerse uno del Ártico o de algún polo, estoy seguro que le llegará uno con seguridad. Dante señaló a Alice, mientras la albina volvía a sacarle la lengua y se acercó a Dante mientras empezaba a dar vueltas alrededor del chef rubio y le sacaba la lengua. Todo mientras Ryoko seguía preparando el resto de ingredientes para el plato con una concentración increíble. Por más que tengas razón, aún así el pescado demoraría en llegar. Alice hizo un puchero, mientras pensaba realmente que podía traer un pescado desde el otro polo del mundo con la influencia de su familia, pero eso le quitaba la gracia al asunto, molestar más a Dante.
Ese no es mi problema, yo lo agarré primero, consíguete el tuyo. Dante arrancó el pescado de las manos de Kurokiba y lo protegió como si dependiese su vida de ello, preparándose para pelear si Alice se acercaba a tomarlo. Eres como un niño puchero, no has madurado nada, Dante. Tacaño. Alice se dio la vuelta dándose por vencida y tomando rápidamente otro pescado. Solo por ese momento la mirada de Dante se volvió aguda mientras analizaba las habilidades de Alice, pero cuando vio a Alice acercarse nuevamente, Dante entró en su modo niño y volvió a proteger su pescado. Madurar o no, eso no importa en la cocina, ya encontraste tu pescado, vete a presumirlo a otro lado. Dante empezó a gritarle a Alice, quien estaba moviendo su pescado alrededor de Dante como si lo retara a elegir uno mejor, pero Dante no le prestó atención y una vez la albina se fue, por fin logró relajarse y preparar su pescado para trozarlo. ¿Es la misma persona que estuvo en el dormitorio? Ahora solo parece un niño que está obsesionado en quitarle todo a su enemigo. Ryoko ahora estaba descansando luego de preparar todo para preparar el plato que le dijo Dante, pero estaba bastante confundida con la actitud actual de Dante, por mucho y era bastante más infantil y hasta torpe, pero lo peor es que Dante no parecía darse cuenta. Dante empezó a preparar varios cuchillos, mientras los revisaba cuidadosamente y contaba uno por uno. Alice se separó de su mesa dejando solo a Kurokiba y mirando a Dante como si fuese un idiota. PFFFT, ¿qué vas a hacer con tantos cuchillos? ¿Intentas impresionarme? Kurokiba, muéstrales cómo cortar el pescado. Alice estuvo riéndose de Dante por varios minutos, en los cuales el chef rubio ocultó su mirada bajo su cabello, soportando las bromas de Alice y esperando a ver la verdadera habilidades del tipo falto de voluntad. Sí, ojo, vamos a hacerlo. ¿Crees que tantos cuchillos te hacen ver como un profesional? No me hagas reír, chef de segunda, una mierda que podrás superar mi habilidad. Kurokiba cambió totalmente de actitud cuando se ató una bandana en su cabeza y empezó a insultar a Dante mientras con una serie de habilidades de élite cortaba su pescado y se preparaba para empezar a cocinar, creyendo que Dante estaba demasiado asustado para enfrentarlo, pero la voz de Dante lo detuvo. ¿Qué tipo tan ruidoso? Ryoko-chan, por favor cuídame mis guantes, son muy preciados así que te los encargo. Voy a callarle la boca a los orgullosos chefs. Dante se sacó sus guantes mientras levantaba la mirada, entonces empezó a palpar el pescado con los ojos cerrados y con una concentración inigualable. Dante, ¿seguiste intentando crear tu propio estilo de corte? Akiko-san siempre te dijo que era algo imposible. Alice miró las manos cortadas de Dante, era fácil suponer que el joven siguió cocinando sin ninguna guía y todas esas marcas eran las pruebas del esfuerzo de Dante durante varios años. ¿A quién demonios le hablas? No huyas como una nena y enfréntame. Igual perderás. Kurokiba volteó molesto para mirar a Dante, pero sus ojos se perdieron por la precisión de los cortes de Dante, que estaba aún más refinados que los suyos y que separaban la carne mejor de lo que se enseñaba en cualquier lado. Aún así Dante no parecía detenerse y todos en el aula ahora miraban a Dante cortando un simple pescado. Alice estaba con la boca abierta mientras no sabía dónde Dante aprendió ese nivel de habilidad. Tampoco estaban el resto de alumnos que miraban a la maestra, pero está igual de sorprendida que el resto y negó con la cabeza, afirmando que ni ella podía tener ese nivel de habilidad. Eso es, nadie puede contra esos cortes de Dante. ¿Por qué estoy orgullosa? Ryoko levantó su mirada orgullosa, cuando Dante detuvo básicamente el tiempo mientras cortaba, ella se sentía bien de ver que nadie en el aula podía seguirle el ritmo al joven chef. Por favor, un poco de silencio en la cocina para que otros puedan cocinar, así es como lo hacemos en la familia Greco. Impresionada Alice. Dante caminó hacia Kurokiba, habiendo terminado de filetear su pescado, y golpeó el hombro de Kurokiba. Dante siguió caminando mientras iba a su mesa de cocina y pasó al lado de Alice mientras sonreía con orgullo. Puchero, ¿desde cuándo cortar pescado sirve para medir todas tus habilidades como chef? No te pongas engreído solo por saber costado pescado. Vamos Ryo, dejemos a este niño engreído. Alice no se iba a dar por vencida y arrastró a Kurokiba, dejando atrás a Dante mientras iba maldiciendo por la envidia y enojo. Dante-san, no pongas una sonrisa tan feliz y orgullosa, tu imagen como un chef profesional se está perdiendo. Ryoko también arrastró a Dante, mientras miraba la sonrisa tonta de Dante y poco a poco la imagen genial que tenía de Dante se rompía dentro de la chef y recordando a cierto senpai, dentro de la mente de Ryoko surgió la idea de que tal vez todos los genios de la cocina eran idiotas de alguna manera. La voz de Dante fue lo suficientemente fuerte como para que Alice se detuviera en su lugar y algunas venas de enojos se dibujaran en su frente, a solo unas palabras de estallar y saltar sobre Dante. Eso no es cierto, vamos a terminar a cocinar o el tiempo pasará y terminarás siendo expulsado. Ryoko siguió jalando a Dante,
pero la verdad es que ni siquiera podía moverlo, pero ahora lo intentaba con más fuerza porque esperaba que toda la palabrería de Dante ocasionara una guerra con una Nakiri. De verdad gané, ese fue el gatillo para el enojo de Alice, aún así Dante lo hizo a propósito para atacar el orgullo de la albina, volteando para ver el espectáculo donde Kurokiba estaba jalando el cuerpo de Alice y ella solo intentaba soltarse para saltar sobre Dante. En medio de su forcejeo, Alice notó que una sonrisa se dibujaba en el rostro de Dante, solo duró unos segundos pero el mensaje era obvio, que ella había perdido y que Dante ahora era mejor chef. Suéltame Kurokiba, voy a golpear a ese tipo, se ha puesto tan arrogante solo por cortar pescado. Alice empezó a patalear mientras miraba a Dante siendo rodeado por el resto de alumnos para preguntarle por sus habilidades. El rey de la cocina, Shokugeki no Soma Cap 20. ¿Expulsado? El calor de ambos chefs, Dante y Alice, entró en su punto máximo. Ambos estaban terminando sus respectivos platos mientras sus compañeros estaban preparando los platos. Los ojos azules de Dante estaban con una extraña confianza mientras servía sus platos y luego de eso se encontró con los ojos rojos de Alice, los cuales brillaban con algo de burla. Qué interesante, esperaba que solo te concentrarás en un tipo de cocina, de hecho, con lo arrogante que eras con tu conocimiento de ciencia, esperaba que solo te concentrarás en la cocina molecular y descuidaras el resto. Dante no huyó de la burla de Alice y usando la misma técnica, mencionó hechos vergonzosos del pasado. Alice al escuchar la deducción de Dante no pudo evitar sonrojarse levemente, recordando el pasado. Al llegar a Dinamarca, ella era bastante terca sobre aprender cocina molecular y concentrarse en solo un estilo para volverse la mejor, e incluso llegó a afirmar que del resto se encargaría Dante, a quien tendría como mayordomo. Eso fue hasta que su madre le explicó la habilidad de Dante y fue entonces cuando Alice cambió su forma de prensa, un niño con el potencial de dominar todas las cocinas existentes, si no ampliaba la brecha desde el inicio, estaba condenada a que Dante la superara y la dejara atrás, igual que Erina. El solo pensamiento de poner a Erina y Dante en el mismo lugar le resultó hiriente a Alice y desde entonces, ella entrenó todas sus habilidades culinarias. Cállate Dante, solo es gracioso cuando yo me burlo de otros. Alice tenía un puchero, evitando la mirada de Dante y esperando que la brecha nunca fuera cerrada y ella siempre fuese la mejor de los dos. Porque si no se estaría cumpliendo su mala premonición de tener a Erina y Dante delante de ella. Servido, no me copies. Dante y Alice terminaron de servir sus platos al mismo tiempo e incluso repitieron la frase del otro. Ambos se miraron como enemigos letales y después cada uno analizó el plato del otro. ¿Eso es todo? ¿Un mushi sushi? ¿De verdad esperas superar mi Suzuki no Ama Misoyaki? Tiene que ser una broma, PFFT, después de todo, Dante estaba mintiendo sobre aprender algo de cocina japonesa. Alice tenía una sonrisa en su rostro mientras se burlaba de Dante, el plato presentado por el rubio chef era demasiado simple a los ojos de Alice e incluso podría considerarse un poco informal por la cantidad excesiva que había. Dante luego de mirar el plato de Alice, volvió a mirar su plato y solo se dio cuenta de que había preparado una cantidad excesiva, pero no se culpaba a él mismo, sino que culpaba a Aki por entrenarlo para cocinar en grandes cantidades. Admítelo rápido, PFFT, ¿es eso comestible? ¿A quién vas a matar? La voz de Alice se volvía cada vez más irritante en la cabeza de Dante y el joven chef no tenía cómo responder, nunca antes había tenido en tanta desventaja en una conversación y era obvio que un tono formal no serviría, y entonces el plato le dio una idea. Sigues igual de molesta Alice, veremos quién gana y sonríe al último, que sea nuestra sensei quien decida. La imagen mental de la arrogante Aki ocupó la memoria de Dante, y el joven chef se peinó agresivamente el cabello hacia atrás mientras tenía una mirada arrogante e imitaba levemente el comportamiento de su novia. Mierda, ¿qué es eso? ¿Cómo un plato puede servirse de forma tan original? Como se esperaba de Alice, aún me falta mejorar más, lamentablemente estuve tan concentrado en mi plato que no pude ver sus técnicas, pero totalmente diferente a su actuación, eran los pensamientos de Dante, porque en su mente, solo estaba el hecho que el plato de Alice superaba el suyo por varios niveles, era una extraña combinación entre cocina molecular y cocina japonesa que volvía el plato algo bastante inédito. ¿Eh? Yo. Bueno, eso puede esperar, primero deberían terminar la tarea aunque es imposible que acaben, no tenemos más ingredientes. La maestra tenía una mirada aturdida mientras miraba los platos presentados por los dos mejores jóvenes que había visto en mucho tiempo, pero incluso así no sabía qué hacer, porque uno de ellos estaba en serios problemas. Espere, tarea.
Dante estaba sudando profundamente, mientras su vista seguía la mano de la sensei que apuntaba ahora hacia la pizarra que tenía detrás de ella y donde estaba escrita una receta bastante simple. Sí, está escrito aquí, el día de hoy teníamos que centrarnos en aperitivos y la receta era, un dai con kimutamaki. Los ojos de la sensei revelaban una gran pena, notando cómo la expresión de Dante se quebraba en una de horror y desesperación total. Dante, eres un completo idiota, por seguirte el juego he malogrado mi registro de notas, y tanto que me había esforzado en obtener puras. A Alice por otro lado solo tenía un puchero, mientras agitaba sus manos y se negaba a admitir que ella estuvo tan encerrada en su enfrentamiento con Dante que tampoco se fijó en que había una tarea. Fui yo quien las consiguió, usted nunca trabajaba, Ohou. Nadie te preguntó Kurokiwa, Dante, ¿cómo vas a pagarme esto? Dante. Alice volteó a ver a Dante y miró los ojos vacíos del chef, que no sabían hacia dónde mirar. Esto provocó una enorme preocupación en la joven chef, quien entonces recordó lo que pasaba si Dante terminaba con otra baja calificación. Entonces, si no cumplimos la tarea de hoy, ¿qué pasa con mi calificación? La voz de Dante estaba a poco de terminar quebrándose, pero poco a poco parecía estar sujetándose a una pequeña esperanza, pero esta no duró mucho, porque la respuesta de la sensei llegó rápidamente. Serás reprobado, lo lamento mucho, tienes una gran técnica, pero las reglas son reglas y debo cumplirlas. Puedo ver que sus dos platos son increíbles, pero ambos están desaprobados. No, espere, no puedo desaprobar, estoy a solo una nota de terminar expulsado, reconsidérelo, estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿qué desea? ¿Dinero? No tengo mucho, pero, mi cuerpo, pagar incluso con mi cuerpo, tengo influencias, conocidos de la élite 10, podemos negociar esta nota. La mente de Dante estaba hecha un desastre mientras intentaba lanzarse contra la profesora para rogar por una segunda oportunidad y solo era detenido por Alice, quien estaba desconcertada por las palabras del rubio chef. Desde ofrecer su cuerpo, haciendo referencia a que sus habilidades como chef estarían a completa disposición de la sensei si aceptaba, hasta lo que sonaba como una extorsión sobre las influencias que tenía Dante en la academia. Lo lamento mucho, por favor no destruyas mi vida profesional. El rostro de la sensei perdió su color al escuchar que Dante conocía a personas en la élite 10, los alumnos que tenían gran influencia en las decisiones de la academia y que podían despedirla. Dante, deja de hacer un espectáculo, ¿qué te pasa ahora? Kurokiwa, ayúdame. Alice estaba en su límite para detener a Dante, así pasaron varias horas y el grupo de 4 alumnos terminó abandonando el salón de clases, mientras caminaban sin rumbo siguiendo a Dante. ¿Cómo le voy a informar esto al señor Adagaki? Él me ha apoyado tanto desde que lo conocí, me dio un hogar y me financia parte de mi educación, todo para que fuera un gran chef. Ahora estoy expulsado de Totsuki. Dante tenía un tono deprimente, pensando en cómo le diría a Aki, Yoshino, tal vez se decepcionarían de él. Con Kanade, era bastante obvio que se burlaría de él. De igual forma Riko, la mente de Dante estaba hecho un desastre total y el joven chef no sabía qué hacer. Dante, tal vez Isiki-senpai pueda ayudarte. Alguien de la élite 10 debería de tener ese nivel de influencia, ¿no? Riko estaba pensando bastante sobre una posible solución, pero al final la única que se ocurría era pedir ayuda y tal vez ir en contra de las reglas, pero era necesario para salvar el futuro de la carrera de Dante. ¿Puedo hablar con mi abuelo para que te quite la expulsión? Si hago un berrinche de un par de horas podría funcionar, así que levántate del piso. Dante. Alice estaba de cuclillas mientras punzaba con su dedo la frente de Dante, quien estaba tirado en medio de los campos de la academia, con una mirada triste y sin interés de seguir caminando. No, fui expulsado por medios legales, no planearé abusar de alguna influencia, es mi orgullo como hombre, no puedo saltarme las reglas, acepto mi expulsión. Dante se levantó nuevamente mientras arreglaba su uniforme y sacaba su teléfono para buscar un número específico. Aunque hace poco amenazaste como un yakuza a la sensei. ¿Hice eso? Bueno, no importa, llamaré al señor Adagaki. Dante estuvo tomando varias respiraciones hasta que finalmente llegó a encontrar el nombre del hombre que le dio todo lo que tenía ahora. Espera, ¿quién es ese señor? ¿Por qué ese apellido me suena conocido? Alice estaba saltando levemente detrás de Dante, mientras intentaba llamar la atención del rubio chef. Hola, señor Adagaki. La voz de Dante estaba un poco quebrada mientras hablaba y se olvidó totalmente de Alice, mientras la joven albina seguía haciendo un berrinche detrás de Dante. Escúchame cuando te hablo.
Sí, soy yo, Dante, señor, yo soy Oso, lo lamento mucho, no, estoy calmado, de verdad lo siento, usted confió en mí, me dio todo lo que necesitaba, pero fui expulsado de Totsuki. Dante se preparó para recibir algún tipo de grito lleno de insultos, creyendo que había decepcionado totalmente a su futuro suegro, pero el grito que recibió solo estaba lleno de alegría. Bien. ¿Cuándo regresas? Quiero probar tu cocina otra vez, oh, no preocupes por el resto, ese viejo se lo pierde, eres un gran chef, siempre puedes aprender de otra forma, podría financiarte un viaje por todo el mundo. El señor Adagaki estaba entusiasmado, en medio de una reunión que tenía de su empresa, hizo que todos se callaran y empezó a bailar contento por el posible regreso de Dante para que pudiera cocinar. Señor. Pero todo lo que invirtió en mí. Dante no entendía bien lo que estaba pasando. ¿Eso es Billie Jean que suena de fondo? Ningún reclamo, ni siquiera se dignaron en recriminarle todo lo que había malogrado, incluso Aki se hubiese enojado más, pero el señor Adagaki estaba bastante contento. Cosas menores, solo fueron unos pocos millones de yenes, nada de lo que preocuparse por apoyar a la familia, pero, si tanto deseas continuar en Totsuki, podría llamar al viejo para que hiciera una excepción contigo en medio de su extraño baile. El señor Adagaki se detuvo y luego de escuchar el tono deprimido de Dante, se dio cuenta que ésta aún no quería abandonar la academia y como buen padre estaba dispuesto a apoyar en lo que pudiera a su futuro hijo. No es necesario, señor, muchas gracias por su apoyo. Dante tenía una mirada firme mientras aceptaba su destino, fue su error no llegar a tiempo a sus clases y las consecuencias eran estas. Dante, respóndeme, deja ese teléfono, y hazme caso. Alice también se acercó cada vez más al teléfono, con curiosidad por escuchar mejor la conversación, pero intentaba disimular su curiosidad con las molestias que ocasionaba. Lo sabía, no eres ese tipo de persona, en todo caso, regresa pronto, necesitar aprender el negocio familiar, mientras más antes es mejor. El señor Adagaki se sentó nuevamente, mientras miraba la influencia de su familia en diferentes empresas representada por todas las personas que tenía calladas en una sola oficina, que obedecían sus órdenes por su apellido mismo. ¿Negocio familiar? ¿Es su padrastro? Como sea, iré a hablar con el abuelo después, no dejaré que Dante sea expulsado. Alice tenía una mirada bastante curiosa mientras intentaba recordar el apellido Adagaki, pero por más que lo intentara no podía hacerlo. Entonces seguirás ignorándome, igual me enteraré después, así que adiós. La conversación de Dante por teléfono continuó por varios minutos más, mientras el grupo seguía caminando y cuando llegó determinada hora, Alice se fue rápidamente, sabiendo dónde podría encontrar a su abuelo para comenzar el plan salvando a Dante. Oh. Gracias por guiarme hasta el RS de comida china, tengo que despedirme de Kuga-senpai y agradecerle por su pequeña guía. Luego de caminar por varios minutos y con Dante a la cabeza, Ryoko y el rubio chef llegaron al lugar donde estaba uno de los Elite 10 de Totsuki. ¿A quién demonios llamas pequeño? Detrás de Dante sonó una voz chillona, que era detenida por un hombre que aparentaba mediana edad y con signos de trabajo excesivo. ¿Isiki-senpai? ¿Qué le pasó? Dante se apresuró hacia Isiki, que parecía haber sido obligado a trabajo forzoso y terminó siendo esclavizado. Dante incluso podía jurar ver una barba naciendo el pelo castaño. No es nada, Dante-kun, todo sea por mi Kouai, no tienes que preocuparte, si tienes miedo, yo te cuidaré la espalda, me encargué de todo tu trabajo. No es necesario que nos acompañes, disfruta de tu vida escolar. Fue entonces que Dante logró recordar de su apuesta con Rindo y que él tenía que hacerse cargo de todo el trabajo del segundo asiento, y como no pudo asistir, fue Isiki quien se hizo cargo de todo el trabajo. Ah, la apuesta, lo olvidé por completo, pero lo lamento mucho, Kuga-senpai, Isiki-senpai, yo fui expulsado de Totsuki. Dante agachó el rostro, mientras los quien demonios llamas pequeño guía de mientras más antes es mejor. Todo el mundo parando los platos. Dos alumnos de segundo año tenían una mirada asombrada sin entender qué tipo de monstruo podía obligar a Dante a apostar su permanencia en Totsuki. ¿Quién se atrevería a hacer eso? ¿Fue alguien de la Elite 10? ¿Te obligaron a aceptar un Shokugeki? No puedo dejar que el futuro de mi RS sea expulsado. Dante-kun, ¿quién te hizo eso? Nos encargaremos personalmente de arreglarlo. Ambos senpais tenían una mirada sombría, mientras se acomodaban su uniforme y se preparaba para destruir al que hubiera ocasionado todo ese problema. No es necesario, es solo que reprobé mi clase de cocina japonesa de hoy, y no asistí al resto de clases, así que terminé expulsado. Dante sonrió alegre, notando que ambos senpais eran bastante amables, pero su conjetura estaba lejos de la realidad y no había nada que pudieran hacer. Lo entiendo, son las reglas y acepto mi expulsión.
Tal vez podamos coincidir en algún evento culinario en el futuro. El tiempo fue breve, pero fue divertido. Adiós. Dante no miró atrás y empezó a caminar hacia el ocaso, mientras Isiki tenían algunas lágrimas en sus ojos y Kiba tenía una mirada decidida mientras la espalda de Dante se perdía poco a poco. Dante, la voz de Ryoko detuvo a Dante de seguir avanzando, y el joven chef volteó con una sonrisa dolida mientras se acercaba a su compañera. No lo hagas más difícil, Ryoko-chan, no podría irme tan fácil si dices lo que estás a punto. No, tienes razón, no debo tener ningún arrepentimiento, solo es un beso de despedida. Dante empezó a acercarse cada vez más a Ryoko, mientras la abrazaba y las risas de Kuga sonaban más y más fuertes, avergonzando a Ryoko. No me refería a eso, la salida está del otro lado. Oh, entiendo. Adiós. Dante se alejó de Ryoko, y empezó a caminar solitariamente, alejándose del lugar mientras pensaba en qué cocinar para que Aki no lo regañara demasiado. ¿No te interesa el RS de cocina china? PFFT, ¿podrías estar más tiempo con Dante Ki, que parece un horario privado para ustedes dos? Kia, tan pervertidos. Ryoko estaba más y más sonrojada, recordando los ojos azules de Dante y escuchando sus susurros, eso hasta que la voz de Kuga sonó detrás de ella y su frase trajo algo de esperanza para la joven chef. Eso significa: no dejaré que mi pequeño Kouei sea expulsado. Isiki tomó su maleta y avanzó en dirección a la residencia del director, dispuesto a ofrecer su puesto para obtener un trato que le permitiera salvar a Dante. No tengo a alguien más que sea digno de sucederme detrás de Isiki, iba Kuga, cuya aura recordaba a un león, listo para dar caza a quien se interpusiera en su camino.